Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy su amigo licenciado Bertoldo Aguilar Espejo y aquí estamos como todos los sábados en este su programa Conociendo tus Derechos, mismo que transmitimos a través de Casa Productora Valle de Orizaba. Y pues bueno, en esta ocasión estoy un poco mediafónico, pero espero que me escuchen y que creen que también ya con producción no nos coordinamos y no les presentamos diapositivas como algunas veces se ha acostumbrado a hacerlo en este programa. Y la verdad, bueno, pues ayer igual tuvo unas contratiempos ahí, pues fíjese que pensaba yo así como que privarnos del programa de este día, pero créeme que este tema de que se va a tratar hoy es un tema que pues ya me lo habían propuesto. Un saludo de verdad para allá, para el oficial Felipe, allá en la Fiscalía de Orizaba, Veracruz, y en Jalapilla, Rincón Grande. Él nos decía, pues habla de este tema, me hablaba del acoso laboral, ¿sí? Y pues ahí lo traíamos ya sopesando el tema. Y pues bueno, hoy temprano, al salir de mi casa, me llega una persona y me dice, oiga, licenciado, tengo un problema en mi trabajo, a ver, platíqueme. No, fíjese que me acosa mis jefes, bueno, no mis jefes directos, mi jefe principal, sino que me están acosando de alguna manera los administrativos, me están diciendo esto y lo otro. Y ya, platícame, guarde la calma, veamos, vamos a documentarnos y yo creo que si esto prosigue así, le está generando una afectación, pues hay que presentar de alguna manera una solicitud de cita en el SECOL, en el Centro de Conciliación en Córdoba, independientemente que se puede ejercer otro tipo de acciones. Pero bueno, el tema del día de hoy es el acoso laboral, la erradicación del acoso laboral como un derecho humano, ¿sí? Y pues más que nada, el acoso laboral, ¿qué es? El acoso laboral es conocido también como mobbing, que hace referencia tanto a la acción de un hostigador u hostigadores conducentes a producir miedo, terror, desprecio o desánimo del trabajador de alguna manera para que pues al trabajador esto le genera enfermedad, vejación, pero sobre todo también la intención luego del actor del acoso, ¿sí? De alguna manera, ¿qué es lo que quiere? Es que, pues, que el trabajador renuncie a su trabajo. Y esa es una mala práctica, fíjense. O sea, porque esa es una acción en la que una persona, como les digo, ejerce violencia de extrema, ¿sí? Y de una forma sistemática, recurrente, porque obviamente la acción tiene que ser recurrente para que se considere acoso, ¿sí? Y durante un tiempo prolongado sobre otras personas, ¿sí? En el lugar del trabajo. Y pues bueno, la finalidad es de alguna manera destruirle, afectarle en su comunicación, victimizarlo de alguna manera, destruir a lo mejor su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores, de su acción laboral, lograr finalmente que esa persona, pues como les digo, abandone el trabajo. Y pues bueno, son acciones que de verdad, o sea, se los digo, no se vale que actuemos así y desafortunadamente esto se da en muchas fuentes laborales. Recordemos que el artículo 5º constitucional nos establece que todos tenemos derecho al trabajo, ¿sí? Y entonces, pero pues también tenemos un trabajo en condiciones dignas, sanas, ¿sí? Y créanme que en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos Internacional, ¿sí? También la Organización Internacional del Trabajo establece que el acoso laboral es una acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por la que en el lugar del trabajo o en conexión con el trabajo, de alguna manera, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, la ofende, la amedrenta en su material proveer, en, violándole su derecho de igualdad entre hombres y mujeres, a ese principio jurídico, legal, constitucional que tenemos de tener un trabajo digno, decoroso, sano, viable, salubre, ¿sí? Y pues bueno, fíjense que en este caso la Suprema Corte se ha pronunciado y hay les quiero platicar de una tesis jurisprudencial, ¿sí? De los tribunales colegiados de circuito, donde establecen que los indicios de la posible actualización de cualquiera de conductas laborales, verbales, físicas o ambas tendientes a ejercer acoso sexual o laboral
como una forma de violencia, la autoridad debe juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Ya sea la autoridad laboral y la autoridad investigadora, si hablamos del Ministerio Público, ¿sí? En primer orden, verificar si se presentó alguna conducta discriminatoria, ¿sí? Y que sea relevante para el efecto de la calidad de la persona trabajadora, es decir, que si es de base o de confianza, considerar lo contrario a esto es que la calidad de base o de confianza determina la factibilidad del estudio de hechos que impliquen hostigamiento y o acoso sexual o laboral. Implicaría una aplicación indiscriminada del derecho si no se visualiza desde esa perspectiva, ¿sí? Donde la pretensión y el carácter de la persona empleada determinan si puede ser o no discriminada, lo cual conllevaría a visualizar una posible situación de violencia o convalidar la discriminación, lo que llamamos revictimizar a la persona, ¿sí? De trato por razones de género, lo que favorecería su perturbación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad, así como una persistente desconfianza en el sistema de justicia. ¿Ok? Esto va más que nada para las autoridades de cómo deben actuar cuando se encuentran en una situación donde hay violencia, donde hay acoso, y desde esa perspectiva, fíjese que ahorita lo vamos a analizar porque la Ley Federal del Trabajo sí es muy protectora en ese sentido, ¿sí? Fíjese que el acoso laboral, ¿sí? Se da de alguna manera en dos vértices, ¿sí? De manera horizontal y de manera vertical, ¿ok? Cuando hablamos de manera horizontal, es que son nuestros jefes, o uno que está en medio, o un subalterno, ¿sí? Esa puede ser manera horizontal. De manera vertical también se da por los compañeros de trabajo. Es probable que quizás, porque se dan los trabajos que luego, sí, hay un acuerdo ya entre los jefes y algunos de los trabajadores para que ejerzan una cierta violencia, a ver si logran que la persona desierte de su trabajo, ¿sí? Y esas son unas malas prácticas. La verdad vamos a evitar, vamos a ver las consecuencias de todo eso, ¿sí? Bueno, dice también la jurisprudencia que la tipología de acoso laboral de la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en México clasifica el acoso laboral en 3 niveles, conforme al sujeto activo horizontal. Cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional, y vertical descendiente cuando ocurre por un superior jerárquico o de la víctima, ¿sí? Y refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. También se da de los trabajadores, también se puede dar el acoso laboral de un trabajador hacia el patrón. Vaya, son situaciones que no se deben de presentar, pero sí ocurre, ¿sí? Entonces, acciones del patrón que se consideran acoso laboral. Mucho ojo, si usted es patrón, ¿sí? Hay que cuidar estas conductas porque son acoso laboral y puede ocurrir lo que más adelante vamos a platicar. Designar trabajos peores o más degradantes, ¿sí? Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, sin valor o de utilidad alguna. Designar tareas por debajo de sus calificaciones de habilidades o competencias habituales de la persona, del trabajador. No designar ningún tipo de trabajo también es un acoso laboral. Exceso de trabajo, presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir una jornada, eso también es un acoso laboral. Tácticas de destabilización, cambios de puestos sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralización o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación, aislamiento social del trabajador, restricción de las posibilidades de comunicación por parte del superior de los compañeros, traslados a un puesto de trabajo aislado, ignorar a la persona o no designarle o no dirigirle la palabra, ¿sí? División entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos, también eso es un acoso.
Esto genera de alguna manera problemas en la persona. ¿En qué le va a perjudicar? Primero, le ataca la vida privada de las personas. Sí, como son críticas constantes de la vida o la intimidad de la víctima, terror a través de llamadas telefónicas, es un acoso laboral, ¿sí? Atribuciones de fallos psicológicos y de falsas enfermedades, burlarse de alguien de un defecto personal, imitar los gestos de o la voz de la víctima también es un acoso, ataques a las actitudes o creencias políticas o religiosas, la descalificación de la apariencia, formas de arreglo de vestir de la persona con gestos de reprobación de una manera verbal. También generar violencia física, amenazas, maltrato físico, agresiones verbales, gritar, insultar, criticar permanentemente el trabajo de las personas, amenazas verbales, agresiones psicológicas, mortificar otros miembros del personal con críticas negativas, incesantes o privar de responsabilidades a los trabajadores que muestren grandes competencias o actitudes profesionales, evaluar su trabajo de manera inequitativa, ¿sí? Y de forma sesgada, ¿ok? Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros. Ampliar, dramatizar de manera injustificada errores pequeños del trabajador, ¿sí? O pueden ser también del patrón. Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. De alguna manera, ningunear, ignorar, excluir, fingir no verle o hacerle verle invisible. O sea, a ti no te hablo, no te conozco, ¿sí? De alguna manera, ¿qué les puedo hablar? La descalificación de la persona de manera en lugares públicos o privados, ¿sí? Cualquier situación que le trascienda o que le diga a la persona acosada. La constante invitación a desarrollar otra actividad en otro centro de trabajo. Te voy a remover, te vas a ir, por decirlo, si estás trabajando en Orizaba, ahora te vas al Veracruz Puerto, ¿no? Que digan que bueno que te vayas a Veracruz Puerto a la playa, ¿verdad? Y te regresas. Eso es bien interesante, sería bueno, ¿no? Un reconocimiento. Pero no, te vas a trabajar allá. Sí, y los gastos, pues hay que te vaya bien, ¿no? Entonces, esa es una forma de alguna manera de acoso también, acoso laboral, ¿sí? Las sesiones de amplia duración, ¿sí? Cuando vengan, vamos a una junta y en esa junta exponemos a los compañeros, ese como tal no le echa ganas, es que ¿saben qué? Ya está dicho que aquí se van a correr a todos, no importa que la empresa se quede sin trabajadores, ¿sí? Esto es un acoso laboral, ojo, ¿eh? ¿Sí? Cuando, y cuídate cuando te manden a terapia, ya sabes qué. Eso es una especie de acoso. Fíjense que para esto la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3 bis refiere al hostigamiento y agrega otros elementos, que es el tipo de qué tipos de hostigamientos hay, si es vertical, descendiente en el ámbito laboral, que se expresan conductas verbales, físicas o ambas, ¿no? Entonces, esto lo establece la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En sus incisos A e inciso B, ¿sí? Pero fíjense que también la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 51, establece que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Puede ir y citarlo si dan esas conductas que acabo de mencionar o similares, ¿sí? Ir en este caso al Tribunal de Conciliación, perdón, porque ya no tenemos juntas de conciliación, incluso ya desaparecieron con las reformas laborales, pero se va uno a Córdoba, lo más cercano, bueno, aquí al lugar donde estamos nosotros en Izotlancillo, en Orizaba, Veracruz, toda la zona conurbada de por acá, ¿sí? Pueden ir al SECOL en Córdoba y ahí citar a su patrón para que o mengüen de alguna manera las conductas o bien pues le indemnice como si fuera un despido injustificado, ¿sí? Porque dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Artículo 51, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias
hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, en contra de su cónyuge del trabajador, en contra de sus padres del trabajador o de sus hijos o sus hermanos. ¿Sí? Ojo, entonces ahí está la sanción, es la que yo me refería, ¿no? Entonces, mucho ojo, si somos patrones, tener cuidado con las conductas, porque créeme que cómo se queja la gente de muchas cosas. Yo luego le digo, mire, es que no hay trabajo, cuiden su trabajo, vamos a ser de alguna manera mesurados y vamos a llevar un calma, vamos a platicar con el patrón, hasta yo te tengo que intervenir también, ¿sí? ¿Para qué? Para que no continúen esas conductas. Pero fíjense que también el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece en su fracción 31, son obligaciones de los patrones implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia o acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. En esa misma secuencia, el artículo 133 de la misma Ley Federal del Trabajo dice: queda prohibido a los patrones o a sus representantes realizar actos de hostigamiento, acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Y eso es en su fracción 12. Y en su fracción 13 dice: permitir o tolerar el hostigamiento o acoso sexual en el trabajo. Si también, el patrón permite esas conductas, también puede ser sancionado. Sí, entonces sí podemos acudir también a la Junta de Conciliación, porque también el patrón lo está considerando. Y si es entre compañeros, independientemente de esto, sí, hay que reportarlo al patrón. Si el patrón lo consigue consintiendo, irse en este caso, al Tribunal Laboral, al centro en este caso, el SECOL en Córdoba, Centro de Conciliación Laboral, ¿sí? Y también podemos ejercer una acción penal. También esto lo sanciona el Código Penal, ¿sí? También la misma Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 378: queda prohibido a los sindicatos ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, en contra del patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros. También esto va para los sindicatos. Entonces, ¿sí? El artículo 684 dice: el procedimiento de conciliación de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes. Fracción 12. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados en la ley en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliatoria, ¿sí?, tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare la persona citada a la que se le atribuye tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se llevará a cabo con el representante apoderado del citado, evitando la presunta víctima y la persona o personas con quien se atribuye la violencia, ¿sí? Confrontarlos, encararlos, ¿sí? Que esos se reúnan en un mismo espacio, un mismo lugar, eso no lo permite la ley, ¿sí? Si hay una situación de acoso, de violencia, ¿sí?, del patrón hacia el trabajador, no se va a permitir una conciliación. Es más, la misma jurisprudencia establece la Suprema Corte que en esos casos el procedimiento laboral, fíjense, les platico, el procedimiento laboral, una de sus etapas, de sus primeras etapas, es la etapa de conciliación, ¿sí? Y la Suprema Corte dice que cuando el despido o la rescisión de la relación laboral por causas de acoso, de violencia, ¿sí?, se trata del juicio laboral, se exime esa etapa. El trabajador no está obligado a conciliar ni a llegar a una audiencia conciliatoria cuando el asunto deriva de una situación de violencia o de acoso, ¿sí? Por eso dice el artículo 685: quedan exceptados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a discriminación, fracción 1, en el empleo y ocupación por embarazos, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, o acoso u hostigamiento sexual, ¿sí? Entonces, de estas características que nos establece el artículo
primero constitucional que nadie puede ser discriminado por estas razones. Y si eso ocurrió en su fuente laboral, pues caramba, es una causa de rescisión de la relación laboral, ¿sí? Y pues bueno, el artículo 994 de la misma Ley Federal del Trabajo establece una multa, ¿sí? En su fracción 6 dice, de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, una UMAS de las UMAS, al patrón que cometa cualquier acto o conducta de discriminación en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de esta naturaleza en la fuente laboral, así como al que viole las prohibiciones establecidas por las fracciones 4 y 5 del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? De lo que ya hablamos, ¿a qué está prohibido el patrón? ¿Qué prohibiciones tiene? ¿Sí? Esto es de acuerdo a lo que dispone también en relación con el 357, segundo y tercer párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Fíjense, además el Código Penal del Estado de Veracruz lo tipifica con una prisión de 1 a 3 años de prisión y de 300 a 500 días de salario como multa a quien ejerce estas acciones también. Entonces la autoridad investigadora se puede abocar también la investigación. Ahorita vamos a ver cuáles son las evidencias que se pueden presentar para que proceda una acción por ser víctima de estas conductas. ¿Sí? Bueno, porque ¿qué es lo que genera esas conductas? Pues genera un deterioro en la persona, genera una vejación, es lo que sanciona la ley, ¿sí? Genera sufrimientos de un estereotipo negativo, ¿sí? Ausentismo, esto también genera despido del trabajo, o que la persona se ausente de su trabajo, un mal desempeño en el trabajo, una disminución de la productividad, discapacidad laboral, entre otras. Entonces, mucho con las conductas no se deben presentar. Pero ¿en qué afecta a los empleadores? También les afecta a ellos, a los jefes también les afecta porque les disminuye la producción, hay una dificultad para trabajar de manera individual y en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus trabajadores cuando se presentan esas conductas no va a ser equipo, ¿sí? Una desmotivación, va a empezar a faltar ausentismo. Cuando un trabajador, ojo patrones, ¿sí? Quien tiene a alguien a su cargo, sí, que es jefe, si les están, a lo mejor no es el dueño, pero es el jefe inmediato, si le está fallando las personas, los trabajadores están ausentando, hay mucha falta, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque seguramente se están desplegando conductas de esta naturaleza en el trabajo, a lo mejor entre compañeros, si ustedes no lo están observando, ojo, hay que analizar, hay que estar pendiente de los trabajadores, siempre he dicho, patrones, vean a sus trabajadores que hagan las cosas correctas y no hagan cosas incorrectas, ¿sí? Y de cualquier nivel, en el servicio federal, en el servicio local, en el servicio municipal, en el servicio público de esas esferas y en el sector privado. Tenemos que estar pendientes de los trabajadores que hagan lo correcto, porque pueden estar generando conductas de esa naturaleza y no nos damos cuenta. Y porque está bajando la productividad, porque hay mucho ausentismo, porque quizás estén dándose conductas de esa naturaleza, ¿sí? Hay un alto índice de rotación de trabajadores. Eso no está hablando bien de la empresa, del sector público, del sector gubernamental. Algo está ocurriendo, probablemente si algo de eso está ocurriendo. Hay mucha rotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están generando seguramente deterioro en las relaciones laborales, ¿sí? Pero también se va a gastar el patrón dinero en gastos, en procedimientos jurisdiccionales, en procedimientos administrativos, en indemnizaciones. ¿Por qué? Porque el trabajador se está retirando y está yendo al centro de conciliación, está yendo a demandarse a los tribunales de lo laboral, ¿sí? Por estas situaciones, pues yo creo que estamos al pendiente y tenemos cuidado, yo creo que eso no va a ocurrir. Pues bueno, ahí está la encomienda, ¿no? Patrones, vamos a echarle ganas, ¿sí? Porque esto son cuestiones que afectan a la sociedad en lo general, ¿sí? Pero, y vaya, ya, ¿cuáles son los derechos humanos que se afectan cuando ocurren de ese tipo? El principal, el derecho a la vida, se afecta el derecho a la vida, cuando hay un acoso laboral, cuando hay violencia laboral, ¿sí? Y también se afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener un libre desarrollo de nuestra personalidad, cómo vamos a desarrollar como seres humanos, ¿sí? También se
se tiene que eliminar la discriminación para que eso no ocurra, de haber un trato digno, si no, se pierde esa parte también, ¿sí? La estabilidad en el trabajo, ¿ok? El desarrollo de un trabajo, un ambiente en condiciones de trabajo libres de violencia, ¿sí? Recuerden que todos tenemos derecho a vivir en paz, a trabajar en paz, a un trato digno, dice nuestro artículo primero constitucional, con respeto, a ser protegido por las leyes en todo momento, por las autoridades, ¿sí? Cuando están en situaciones de riesgo y en todo momento. También a recibir pues una educación en la que aprendas a convivir, un trabajo, desarrollarte como ser humano, como persona, ¿sí? Y pues bueno, les puedo decir también que, pues bueno, si eres víctima de acoso laboral, reúne evidencias, presenta tu denuncia primero al jefe, ¿sí? Si estás trabajando en una institución de gobierno, bueno, inmediatamente al área administrativa correspondiente, ¿sí? Al área de Contraloría, ¿ok? Pero presenta las evidencias, las pruebas, videograbaciones, sí, grabaciones verbales, físicas, videos, sí, correos electrónicos que no sean correctos, amenazantes, también preséntalos, mensajes de texto también preséntalos, sí, y si hubo uso de redes sociales también, pues imprime las redes sociales, grábalas, guárdalas, sí, todo esto denota características, todo lo que denota una característica de que hubo un acoso laboral explícito o de formas de expresión del mismo, ¿no? Como ya lo platicamos, hay que presentar evidencias para que de alguna manera estemos protegidos y cuando ejerzamos la acción legal, ya sea el vía laboral, ya sea porque puede generar hasta una responsabilidad civil. Si tuviste una afectación, una vejación muy fuerte, puede remandar la responsabilidad civil objetiva también. Y todas estas pruebas te van a documentar, van a hacer prueba en el proceso, ya sea laboral, insisto, ya sea administrativo, ya sea ante la instancia civil, porque responsabilidad civil, o ante una fiscalía, ante un ministerio público para aperturar una investigación. Bueno, pues fíjense que podríamos hablar mucho de este tema porque es amplísimo, pero bueno, como no les traje ahorita más distractores, como luego les llamo, ¿no? Las diapositivas, no les traje videos. Bueno, pero ya hablamos del tema específico muy amplio. Vamos a tener cuidado si somos patrones, pero también vamos a tener cuidado si somos trabajadores también, porque créanme que la Ley Federal del Trabajo establece también causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón en caso de que ocurran también conductas de esta naturaleza. Entonces, mucho ojo también. Si van a hacer algo y los van a grabar, entonces tengan mucho cuidado. Mejor vamos a cuidar esas conductas, hacer lo correcto, ir a nuestro trabajo, sí, cuidar nuestro trabajo para que tengamos dinerito. Y más en estas fechas que ya viene diciembre, fíjense qué bonito que ya vienen las temporadas de aguinaldo. Vamos a hablar también, ¿no? En el siguiente programa probablemente vamos a hablar de las prestaciones laborales, ¿no? Nuevamente, que cada año lo presentamos para que ustedes tengan conocimiento. Pues recuerden, fíjense, estamos en un programa Conociendo tus Derechos, mismo que transmitimos a través de Casa Productora Valle de Orizaba. Y agradezco a todos los televidentes, a todo nuestro público que desde aquel lado de la pantalla nos acompaña, que ve las repeticiones de este programa. Denle like, hagan sus comentarios y propónganos más temas interesantes como esto, que créanme que este programa es para ustedes, es su programa Conociendo tus Derechos, para que ustedes conozcan sus derechos en todo momento. Soy su amigo licenciado Bertoldo Díaz Espejo y de verdad agradezco a Casa Productora Valle de Orizaba, que sin ellos pues no sería posible hacerles llegar este programa Conociendo tus Derechos. Pero si tienen también cualquier duda, ahí está la dirección de mi oficina, pueden ir, preguntarnos, consultarnos con toda confianza, y si usted lo dice que lo vieron en su programa Conociendo tus Derechos a través de Casa Productora Valle de Orizaba, pues le vamos a dar una asesoría gratuita en todo momento, lo vamos a orientar, vamos a decirle cómo puede usted hacer las cosas. Hay cosas que usted no tiene que pagar por un abogado, usted las puede hacer, pero tiene que saber cómo hacerlas, nos pregunta y nosotros los orientamos, ¿sí? Y si no, me pueden llamar a los teléfonos que ya también les pusieron en pantalla, que ahorita tenemos el 554-441-8520. Ahí nos pueden hacer una llamadita. También pueden mandar mensaje a Casa Productora Valle de Orizaba, y nuestro amigo César Olivares, que es nuestro director general, él también les va a contestar. Igual, o la compañera Areli de producción también, que siempre nos está muy, muy al pendiente de nosotros, de este programa, que sin ella también no sería posible todo esto. Pues agradezco a todos ellos, al compañero
insisto, a Felipe allá en la Fiscalía de Orizaba, que siempre está al pendiente ahí de los fiscales, ayudándolos a pasar pues el dato de quién está esperándoles y todo eso. Y la verdad, siempre todo en un margen de respeto, porque siempre que hagamos las cosas en un margen de respeto, en cualquier trabajo, todo va a ser posible. Yo creo que sí. Pues cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana, próximo sábado, en otra edición más de su programa Conociendo sus Derechos, a través de Casa Productora Valle de Orizaba. Cuídense mucho, nos miramos. Bye.